Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 3 de la asignatura de Química. En esta ocasión los temas que vamos a desarrollar serán la composición de la materia, lo que vienen siendo la sustancia y las mezclas. También vamos a ver las mezclas homogéneas y heterogéneas, y por último vamos a hablar un poco acerca de las diluciones diluidas, saturadas y sobresaturadas. Vamos a comenzar con la composición de la materia. Como ya hemos hablado anteriormente, los átomos se pueden diferenciar entre sí por tres cosas, las cuales son su masa, su tamaño y por la forma en que tienden de unirse con otros átomos. En sí, los átomos pueden unirse entre sí formando compuestos. Estos átomos que se unen pueden ser iguales o distintos. Cuando los átomos se unen, se dice que forman enlaces. Y la fuerza con la que se unen los átomos depende del tipo o naturaleza de los átomos que se unen. Hay átomos que se atraen entre sí con mucha fuerza y que se unen muy fuertemente, y otros que prácticamente no se atraen en nada y no se unen. En todo esto, la temperatura es un factor fundamental. Si mirásemos las partículas o átomos que componen un cuerpo, veríamos que éstas se mueven y se unen más rápido cuando mayor es la temperatura de un cuerpo, y viceversa. Si las partículas ganan energía, aumenta la temperatura, y si las pierden, baja. En sí, la temperatura está directamente relacionada con la rapidez o velocidad o energía que tienen los átomos o partículas que componen un cuerpo. En lo que viene siendo la teoría cinética de la materia, recordemos que los cuerpos están formados por átomos, que pueden unirse entre sí y tienen energía y están en movimiento. Que los átomos estén unidos o separados entre sí depende de dos factores, los cuales son de la fuerza con la que los átomos se atraen, que depende del tipo de átomos que se unen, y de la temperatura o energía que poseen los átomos. Si los átomos se unen más rápido, o sea más temperatura, será más fácil que se separen, que se muevan más lento en menor temperatura. En sí, que los átomos estén unidos entre sí depende del tipo de átomo y también de la temperatura. Ahora vamos a hablar acerca de otras propiedades que tiene la materia. Vamos a hablar primeramente de lo que es la masa. En sí, todos los cuerpos tienen masa. Una definición de la masa vendría siendo la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Otra manera también más intuitiva de definir la masa es que la masa de un cuerpo se relaciona directamente con la cantidad de átomos o partículas que contiene. Cuanto más átomos, más masa, y viceversa. Cuando menos átomos, menos masa. La masa de un cuerpo mide la cantidad de átomos o partículas que contiene en sí el elemento. Ahora, en lo que viene siendo el volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo. Todos los cuerpos que existen tienen un volumen, ya que ocupan un lugar en el espacio. El volumen de un cuerpo es el que ocupan los átomos que componen más el espacio entre ellos, lo que viene siendo el espacio interatómico. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez. Este es un principio que se conoce como principio de impenetrabilidad de los cuerpos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que viene siendo la densidad de los cuerpos. A la división entre la masa y el volumen de un cuerpo, a esto se le conoce como densidad, o sea, propiamente densidad, que vendría siendo D es igual a M entre B. En sí, los átomos de un cuerpo pueden estar más o menos juntos, es decir, en un mismo espacio puede haber más o menos átomos. Un cuerpo denso es aquel que tiene muchos átomos en un espacio determinado, es decir, los átomos están muy juntos, mientras que si hay mucho espacio entre ellos, será entonces poco denso. Por ejemplo, digamos que tengo una masa de 51,8 kilogramos y un volumen de unos 27,0 milímetros cuadrados. Entonces, como la densidad es igual a masa entre volumen, entonces tenemos que la densidad en este caso vendría siendo de 51,8 kilogramos entre 27,0 milímetros cuadrados, lo cual nos va a dar a 1,92 kilogramos entre metros cuadrados. Ahora en sí, también tenemos que tomar en cuenta el estudio de otros factores, los cuales son los cuerpos o la forma que tienen estos. En sí, esto está directamente relacionado con lo que se conoce como dimensiones. Hay tres dimensiones, las cuales llamamos ancho, largo y alto.
En sí hay muchos cuerpos que son tridimensionales, por ejemplo, un balón, una silla, un coche, etc. Sin embargo, también hay cuerpos que tienen una dimensión mucho más pequeña que las otras dos. Son cuerpos propiamente bidimensionales, por ejemplo, un folio o un papel son muy finos y en la práctica se tienen en cuenta solamente dos dimensiones, las cuales son propiamente el ancho y el largo. También hay cuerpos, como por ejemplo un hilo o una cuerda, en los que predomina una sola dimensión, y estos son propiamente los cuerpos unidimensionales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de otras propiedades de la materia. En sí, los cuerpos materiales tienen muchas propiedades, entre las cuales, por ejemplo, podemos mencionar la dureza, el índice de refracción, el calor específico o también la conductividad eléctrica o térmica. Vamos a hablar de cada uno de estos. Primeramente, la dureza indica si es fácil o difícil de rayar. El índice de refracción indica si la luz y las ondas viajan más o menos rápido en el interior de un cuerpo. El calor específico indica si hay que dar más o menos energía para calentar o enfriar un cuerpo, y la conductividad eléctrica y térmica indica si el calor y la electricidad pasan o no con facilidad a través de un cuerpo, porque hay cuerpos que son conductores y otros que no lo son, como por ejemplo la goma, que es propiamente un aislante. Ahora también podemos mencionar de otros factores como la magnitud, la medida y también las unidades. La magnitud es cualquier propiedad del universo que se puede medir o calcular de alguna forma. Por ejemplo, el tiempo, la masa, la fuerza, la longitud, la velocidad y la aceleración, entre otros tipos de magnitudes. La medida es el resultado de comparar dos magnitudes de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando se mide el tiempo, se compara lo que tarda en ocurrir algo con lo que tardan las agujas del reloj en dar una vuelta. Estoy en sí comparando un tiempo fenómeno con otro que podría ser el reloj. Por ejemplo, el tiempo de fundición del hierro a una determinada temperatura. Después tenemos las unidades de medida. En sí, la cantidad de una determinada magnitud se le toma como referencia. Actualmente, esta se establece por el Sistema Internacional de Unidades, que es conocida como SI. Por ejemplo, la unidad de tiempo es el segundo. Por tanto, compáralo con lo que tarda cualquier fenómeno con el segundo, o con la cantidad de segundos que tarda ese mismo evento. En sí, el Sistema Internacional SI es un sistema de unidades establecido por la Conferencia Internacional. El SI también es llamado sistema métrico y fue creado en 1960. La gran mayoría de los países utilizan este sistema de unidades. Propiamente las magnitudes en el SI se han establecido 7 magnitudes como fundamentales o básicas. Todas las demás son derivados y utilizan la fundamental para definirse. En la unidad de medida, el SI asigna una magnitud a cada unidad. También establece la equivalencia entre las unidades del SI y otras unidades de la misma magnitud, así como ocurre en las magnitudes. En la conversión de unidades, las unidades pueden tener múltiplos o submúltiplos, que son prefijos que se colocan delante de la unidad y que la multiplican o dividen respectivamente por la unidad seguida de 0. Por ejemplo, un kilómetro son 1000 metros. Una misma magnitud puede medirse con distintas unidades. Una de ellas es elegida por el SI y la otra no, pero tienen una equivalencia entre ellas. Por ejemplo, el metro y la milla, ambos miden longitudes, pero el metro es la unidad del SI. Para convertir unas unidades en otras, o para cambiar entre los múltiplos y submúltiplos de la misma unidad, se puede utilizar multiplicación o división por las unidades seguidas de 0, la regla de 3, las fórmulas o factores de conversión propiamente. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, la masa. La masa en sí, como ya hablamos, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En sí, el tipo de magnitud propiamente es fundamental. Las unidades del SI o el sistema métrico es el kilogramo, que se representa por kg, y los instrumentos de medición pueden ser una balanza, una báscula
un grano, una tonelada, etcétera. En sí, otras unidades podrían ser la libra, la onza, la arroba, el quintal, los gramos o toneladas. Por ejemplo, 2 kilogramos, la magnitud media es la masa en la unidad kilogramo. La cantidad media es 2, o sea, hay 2 veces un kilogramo y se ha medido con una balanza. Ocurre también lo mismo con lo que es la longitud, solamente que la longitud propiamente es la distancia entre dos puntos. En el tipo de magnitud aquí es fundamental, las unidades del SI es el metro representado por M. Los instrumentos de medida podría ser la cinta métrica, la regla de medir, las técnicas láser, etc. Otras unidades podrían ser la yarda, la milla marina, el pie, la cuadra, un codo, etc. Por ejemplo, 5 metros. La magnitud medida es la longitud de una unidad en metros. La cantidad medida es de 5, o sea, hay 5 veces un metro y se ha medido con una cinta métrica propiamente. Así pasa con las demás propiedades, como podría ser el tiempo, la temperatura, la superficie, el volumen, la densidad, que pues aquí pueden ver todo lo que vienen siendo estos ejemplos. Pueden parar un momento entre cada uno para leerlo tranquilamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que viene siendo la sustancia. Bueno, una sustancia en sí es una forma de materia que tiene una composición definida, o sea que es constante, y también propiedades características. En sí, las sustancias difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor, sabor y también algunas otras propiedades. También tenemos el concepto de lo que es la mezcla. Una mezcla es una combinación ya sea de dos o más sustancias, entre las cuales las sustancias conservan sus propiedades características. O sea, las mezclas no tienen una composición constante y por lo tanto las muestras de aire recolectadas de varias ciudades probablemente tendrían una composición distinta. Esto pues debido a la altitud o también a la contaminación, entre otros factores relacionados al terreno o al medio ambiente. En sí, las mezclas pueden ser de dos tipos, las cuales son homogéneas y heterogéneas. Cuando una cucharada de azúcar se disuelve en agua, hemos obtenido una mezcla. Este tipo de mezcla es una mezcla homogénea, es decir, la composición de la mezcla es la misma en toda la dilución. Sin embargo, si juntamos arena o pedazos de metal, virutas de metal, entonces estas permanecen como tales dentro del agua. Este tipo de mezcla se conoce como mezcla heterogénea debido a que su composición es uniforme. Ahora, cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede formar y volverse a separar en sus componentes puros por ya sea medios físicos sin cambiar la densidad de dichos componentes. Así, el azúcar se puede separar de la dilución acuosa al calentarse y evaporarse la dilución hasta que éste se seque. Si se condensa el vapor de agua liberado, es posible obtener los componentes del agua. Para separar ya los componentes de la mezcla de hierro y arena, se puede utilizar ya sea un imán para recuperar todo lo que viene siendo las virutas de hierro, ya que el imán no atrae la arena. Después de la separación no habrá ocurrido cambios alguno en lo que vienen siendo las propiedades de los componentes de la mezcla. Bueno, pero ahora que ya tenemos claro lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas, vamos a hablar un poco de las soluciones. Una solución es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogéneas, ya que cada componente se mezcla únicamente con el otro, de tal modo que se pierde sus características individuales. Estos últimos significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que está bien definida. Una solución que contiene agua como solvente se le llama solución acuosa. Si se analiza una muestra de alguna solución, puede apreciarse que en cualquier parte de ella su composición es constante. Es propiamente una solución homogénea. Entonces, reiteramos, llamamos solución o dilución a la mezcla homogénea que se encuentran en fase líquida, es decir, las mezclas homogéneas
que se presentan en fase sólida, como las aleaciones de acero, bronce o latón, o las que se hallan en fase gaseosa como aire, humo, etc., no se les puede considerar como diluciones. Las diluciones pueden ser diluidas o concentradas. Las diluidas son aquellas en las que hay muy poca cantidad de soluto disuelto. El solvente puede seguir admitiendo más soluto. Un ejemplo es la cantidad de mineral en el agua de mesa. Tiene una cantidad muy baja que nos permite asimilarlo correctamente. Después de eso tenemos las concentradas. Son aquellas en las que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo más soluto. Un ejemplo podría ser el agua de mar. Contiene una gran cantidad de sal disuelta, pero todavía sería posible disolver más cantidad de sal. En función de la cantidad de soluto disuelto, la solución puede ser clasificada como saturada, insaturada o también sobresaturada. Las saturadas son aquellas en las que no se puede seguir admitiendo más soluto, pues el solvente ya no puede disolverlo. Pero si la temperatura aumenta, la cantidad para adquirir más soluto puede aumentar. Después están las sobresaturadas, que son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el solvente. Por tal motivo, se observa que una parte del soluto va al fondo del recipiente. La solución que observamos está saturada, o sea, contiene la máxima cantidad de soluto disuelto. El exceso se va al fondo del recipiente. La capacidad de disolver el soluto en exceso aumenta con la temperatura. Esto, si calentamos la solución, es posible disolver todo el soluto. Y ahora se tendrá una solución insaturada cuando hemos disuelto una cantidad de soluto menor a la cantidad máxima que podemos disolver. Hay que tener presente que la cantidad máxima de soluto que podemos disolver en un determinado solvente es un dato que nos proporcionará. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Por el momento no tengo nada que agregar, así que nos veríamos hasta la próxima clase. Pasen un buen día y nos vemos.